Bueno, cada día damos un paso más rumbo a las elecciones intermedias de 2015. Llevamos ya varias semanas soportando una tremenda espotiza de los distintos contendientes en medios electrónicos. Y ya también los partidos políticos concluyeron su proceso de selección de candidatos. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral ha empezado a establecer las reglas del juego y los pleitos entre la autoridad y los partidos en el seno de ese órgano también ya iniciaron. Por todo ello, y como ya es costumbre en épocas electorales, tenemos hoy, como cada mes, nuestra mesa con un grupo de destacados encuestadores y analistas políticos. Nos acompaña Francisco Abundis de Parametría. Paco, Leo, ¿cómo estás? Ulises Beltrán de BGC y Asociados. Ulises, bienvenido de nuevo. Ya te voy a ceder la estafeta. No, por favor, ¿yo qué hago? No discutir con Javier. Yo digo, no, se lo dejo a Leo, nunca le ganas. Pero es que él está profundamente equivocado. Ay, con razón. Ya eso, a ver, no se pierdan mañana la respuesta, por favor. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Leo? De Buen Día, Laredo. Y Roy Campos, de Consulta Mitofsky. ¿Cómo colegas. estás? Bueno, habíamos dicho desde la primera mesa que tuvimos que la primera gran pregunta es ¿cuánto va a sacar Morena? Pero me parece que ya se empieza a generar otra pregunta muy interesante, Jorge, que es si el PAN puede sacar más votos que el PRI. Bueno, esa siempre es una posibilidad. Realmente los datos de varios de los aquí presentes nos muestran, digamos, una contienda donde la brecha entre PRI y PAN es de 4 a 6 puntos porcentuales, digo. Y con un PRI cayendo y un PAN subiendo. Así es, digo, y también hemos visto históricamente que el PRI, digamos, al inicio de las campañas es su mejor momento, ¿no? Después tiene un periodo, digamos, de caída. Pero aquí la pregunta es que el PRI tiene una alianza importante con el Partido Verde. Así es. Que va a estar alrededor del 10%, más menos 1 o 2 puntos porcentuales, que naturalmente puede ser el diferenciador. Y en ese sentido, pues el PAN pudiera tener más votos que el PRI, pero el PRI, precisamente por su alianza con el Verde, puede ganar más curules. Eso sí, tú. ¿No? Entonces, ese es el primer Pero, tema. a ver, perdónenme, estamos de acuerdo que la mesa que vayamos a tener el 8 de junio o el 7 de junio en la noche, si el PAN saca más votos que el PRI, esa va a ser la nota, ¿no, Ulises? Pues una de las notas Pues sí. posibles, hay otras posibles. Ganó, pero perdió. Ganó, sí. Pero Bueno, yo creo que lo sí. que anota Sí. Jorge es muy importante que tomemos en cuenta. Esta no es una elección nacional, Sí. son 300. Sí. Y entonces, por eso digo, las cifras nacionales que reportarán y que veremos en este caso son muy importantes porque nos dan señales de lo que va a ser la elección, que son 300 elecciones, y que lo que importa es cómo se conforme el Congreso. Sí. Entonces, sí, La Cámara de Diputados. Sí, la Cámara de Diputados, perdón, sí. Y si gana más que el PRI, que etcétera, sí es relevante, bueno, nos da señales, pero en última instancia lo que importa es qué nos dice eso de la manera como se va a constituir la Cámara. Y yo creo que esa es la pregunta relevante, ¿no? Entonces, Así es. y ahí tiene razón, o sea, puede haber, pues sí, que gane 30% el PAN y 28% el PRI. Digo, es perfectamente posible con los números que están presentando. No sé si posible o probable, nunca he entendido esa distinción, pero o sea, podría ocurrir, las dos cosas. podría ocurrir, Las dos cosas. no, podría ocurrir, pero qué tan relevante es eso para en el efecto de la elección en la integración del Congreso. Es tan probable, y me gustaría, Roy, ponerte la gráfica de la encuesta que tú presentaste ayer. Porque la hiciste, me parece, correctamente con intervalos de confianza. Porque y si se fija la gente, hay un cachito donde hay un traslape entre el PAN y el PRI, lo cual lo que dice es que es probabilísticamente si haya pues o un empate o que saque incluso más votos. Mira, ahí está la... Exactamente, el punto máximo del azul es mayor al punto mínimo del verde. Del PRI. Del PRI, ¿no? O sea, del verde, Pero la probabilidad de que eso ocurra es muy bajo. es menor al 50%. Ok. O sea, tiene más probabilidad de ir adelante el PRI que de ir adelante el PAN. A ver, hay 3 carreras. El 8 de junio tú te vas a sentar y vas a analizar y prácticamente hay 3 análisis. Hay una pelea simbólica. ¿Quién es primera fuerza en México? Eso. Es simbólica. Claro, ¿no? claro. Igual que quién representa a la izquierda. Tal vez el PRD tenga más diputados y menos votos que Morena. Sí. O sea, no sabemos. Pues es el simbolismo que te den los votos. Otra es de poder, Congreso.
quién va a tener el poder, que es el Congreso, los votos, la población, la Cámara, cómo va a estar la Cámara de Diputados. Y la tercera es los estados y los municipios. Correcto. O sea, la composición que vas a ver regionalmente, que si Nuevo Sonora, o sea, Sí. ¿no? Pero yo creo que vas a hacer en los tres niveles de análisis. Pero el simbolismo de la primera fuerza es, ni modo, es simbólica importante. Importantísima, ¿no, Paco? Yo más bien lo veo como 10 elecciones. 10 elecciones. Pues dentro de nuestra cultura chilanga la vemos como una y el resto, pero en realidad no, la verdad, pero digo, yo si le llevo Pero el entonces mensaje a cada los estado, cada neoleoneses municipio, con todo cada respeto municipio, y a sí. los sonorenses no, las de gobernador en particular, Son porque 9. y si lo reduzco más son 2 marcadores, el de la federal y los estados. Sí. El de los estados eso está no hay que perderlo de vista. Es decir, cuánto va a ganar el PRI como partido en el gobierno, qué va a pasar en Nuevo León, que sin duda por economía, por tamaño, yo creo de los 9 estados, sin menospreciar, sin ofensa a los demás, yo creo que acaba siendo la elección más importante de esos 9, Sonora, Querétaro, San Luis, Baja Sur, Colima, Campeche, Michoacán, Guerrero, cada una de esas es una historia y no es una historia pequeña, no es una historia, No, sí, no. hay mucho de por medio ahí. Pero me gusta esto. En los símbolos. Me gusta agarrarla como el marcador federal y el marcador estatal. Por y lo al final menos hay hay un dos. gran marcador. Claro, claro, Así es. ganador Porque federal. a lo mejor al PAN le va muy bien en lo local, pero no le va tan bien en lo federal. Así es. Entonces, ¿no? Pero O es creo que esa es algo parte para el PRI, o el PRI. del debate político electoral que no hemos visto. ¿De qué se trata esta elección? Roy plantea 3 lecturas, Francisco tiene otra. Sí. Hay otra lectura que es la clásica, tanto en México como en Estados Unidos, que este es un referéndum sobre el presidente. También, claro. Pero creo que de eso se va a tratar esta elección, de eso es parte, digamos, de la campaña, decirnos de qué se trata esta elección, cómo fijas las expectativas, parte de lo que se vea como triunfo, como derrota, tiene que ver. Bueno, pero con las precisamente expectativas. entonces lo que saque el PRI, pues Y el- se va y el verde. el PRI. Y el verde. ¿Tú crees que el verde también, Bueno, como no. referéndum Claro. a el presidente? Pues llegó con el eso verde. no sé. ¿Cómo no, a ver, para el tema, ¿va a ser esto un referéndum a la gestión del presidente? Pues tomas al PRI, no al verde, Aunque no ¿O quiera, se va a leer como tal. Sí, ¿Has escuchado claro. de la crisis Sí. del INE? Tiene que ver con ¿Tú eso. crees que el verde no importa? No, claro que el verde No, pero importa, la importa pregunta, tanto pero la que... pregunta es exacto, Sí. es sí, también el voto del verde debe ser considerado referéndum. O sea, vamos por partes, Sí. ¿no? Entonces quieres analizar la primera, Sí. la elección como Referéndum. referéndum, ¿no? Sí, sí. La pregunta sería si el que vota por verde es quejándose de Peña o apoyando a Peña. Pues a ver, contesten La ustedes del los verde, encuestadores. No, lo primero es en relación, digo, por ejemplo, nosotros hemos hecho la pregunta directa de qué tanto va a influir el voto del presidente Peña, el desempeño del presidente Peña en la elección, y me sorprende porque un 52-54% dice que no va a influir, y el resto, unos que sí a favor, otros que en contra, pero hay una parte importante, esa es una manera directa. Cuando tú correlacionas aprobación presidencial y voto, ves que la relación es muy, muy directa, es decir, Sí. que sí hay un efecto. Pero ese es también tema de la campaña, no hemos visto los spots, digo, se está hablando de la situación económica, se está hablando de Pero la entonces, a situación ver, del país. permíteme un segundito, Pero- porque sí es importante entonces ahorita poner tu gráfica, la que tú sacaste de tu última encuesta, si nos las pueden poner la gráfica de Buendía y Laredo, y explícame entonces por qué la caída de las preferencias del PRI en noviembre del 42% al 30% en febrero. Es una caída de 12 puntos. Y es una caída que puedes explicar claramente por desempeño gubernamental. Pues entonces sí está pesando, ¿o exactamente. no? O por la encuesta edición. misma, por la No, encuesta no, misma. no sabemos. Misma. Tú estás poniendo cara aquí de No, la aprobación presidencial es se verdad, cayó. A ver, Pero nosotros son en ese encuestas. mes traíamos 33 puntos. ¿Cuál? En ese mes, en noviembre. En noviembre tú ya traías 33 y tú traías 42. Digo, Sí, eso, digo, la No traía caída una está- caída así tampoco. Tú tampoco traías una caída tan así. fuerte. Digo, la caída está en función de tu medición Siempre anterior y de si lo mides mensual o en trimestre. Tenemos siempre que ser así como medidos nosotros mismos con los datos, que nuestros mismos datos pueden tener error. O sea, Sí, sí. entonces sí tenemos que ver como en conjunto qué decimos, pero de una caída de 42 a 30 sí, es un desempeño, pero en noviembre ya estaba lastimado el presidente. Lo Es que Iguala depende fue de en qué etapa septiembre. de noviembre. Es que tú la levantaste muy Yo la antes. levanté La Casa el 12 de Blanca, noviembre. o sea, sí, No, No, bueno, es pero que aquí tuviste el si tienes desenlace un- del si tienes un informe de trimestre, también Ayotzinapa. ¿qué vas a medir? ¿A qué se lo vas a atribuir?
O sea, No, pero hay el otras trimestre- mediciones que son Aquí tengo una privadas. duda, Paco, y tú me encantaría que la aclararas, porque vi tu encuesta. Y Qué bueno que ya todos corrigieron. está bonito. Qué bueno que ya todos corrigieron, porque estaba muy preocupado. A ver, venga, me perdí de esta parte. No, ¿qué le Yo querías? simplemente, bueno, y hay una parte en la cual dices, preguntaste si le atribuían al PRI específicamente el tema de Ayotzinapa. Pero eso no tiene Perdón, que ver con esta encuesta. no, Pero es en que la tu última serie que no trae publicaste. caída para el PRI por Ayotzinapa. Es por Ayotzinapa. Para ti, Esa es o sea, la- no tuvo ningún por eso efecto es una en la vida pregunta. política Sí, no, del es país. A ver, es una pregunta. La pregunta es, ¿le pegó Sí. a las preferencias Sí. a favor del PRI? Sí. El caso Ayotzinapa ¿En qué / momento? Casas. Sí. Sí, Nosotros claro. traemos la caída en la aprobación y la caída en preferencia electoral prácticamente desde el otoño del año pasado. No, previo a Ayotzinapa, previo O sea, no es Ayotzinapa ni es la casa. Yo, digamos, atribuirla a Ayotzinapa, yo creo que para ustedes también es una especulación. Es lo que ustedes están especulando. Perdóname, te estoy haciendo una está pregunta bien. sobre tus datos. No, pero tus si datos no, demuestran se que puede ver que el PRI no y el Está bien, PRD sí. El PRD sí cayó en la tuya. Sí, pero, El PRD como sí tres cayó. cosas, pero tampoco sé si es atribuible a Ayotzinapa. Es decir, lo que está haciendo en la pregunta de Ulises es tener una hipótesis sobre la pregunta. Si me pregunta si se movió la serie, no se movió mucho la serie. Si usted se lo atribuye a Ayotzinapa, es otro tema. Es decir, Yo no se lo atribuyo a nada, simplemente quisiera que me si cayó por expliques. Ayotzinapa. No, Entonces, bueno, yo no sé simplemente por qué no no se tengo movió. hipótesis. Bueno, pero a ver, entonces Es acá una sí, pregunta. aquí sí hay Es una una diferencia en pregunta la... mal hecha. ¿Cómo se hace sabe correctamente? Dime cómo Bueno, lo hago creo que correctamente. no debemos caer en la insensatez de decir que Ayotzinapa no importó. Claro que- Digo, Sí. evidentemente que hay un aprobación y efecto voto y lo y puedes credibilidad. medir claramente. Hay un antes y un después. No y en una necesariamente serie de lo tiempo electoral. se ve Se puede claramente. expresar en mil otras cosas. Se refleja en Por la eso, aprobación y tú, lo que tus presidencial, en datos- preferencia lo que tus datos electoral. reflejan muy es- poco, que muy puedes poco, concluir entonces tiene muy poco efecto. Era esa la pregunta que estaba haciendo, nada más. Pero ¿no? aquí O sea, sí hay una diferencia en la mesa, que es qué tanto, o sea, creo que sí podemos especular, porque siempre es un problema la causalidad en la estadística, Gracias, ¿no? gracias. Sí. Pero sí podemos especular que un trimestre malo, con casos como Ayotzinapa y lo de las casas, sí le pegó a la preferencia a favor del PRI. Nosotros lo vemos mucho en el tema de reputación del presidente en lo personal. Más que en cualquier otra variable. Es decir, él, persona, tiene un problema en esa, digamos, es donde vemos el efecto. Ahora- no tanto en lo político, un cacho en la aprobación, pero no es necesariamente, o no vemos un cambio sustancial. Ahora, Roy, a esto hay que sumar ya muchos trimestres de una sensación de que la economía va mal. También es la economía, de que la seguridad crece el problema y de iguala Sí. incredulidad, corrupción, o sea, sí, eso es. O sea, se ha juntado el hambre con las ganas Sin de comer. embargo, cuando ves, sigue en primer lugar el PRI. Sí. Y lo que cuando dije yo verde es, porque hago un ejercicio que lo pongo en el documento, es si sumas los votos del PRI más el verde, es lo que sacó Peña. Y sumas los votos de toda la izquierda, es lo que sacó López Obrador. Y O sea, no ha habido menos, cambios. Menos, Cinco exactamente. menos, 5 puntos menos. Pero estás en eso, o sea, estás reproduciendo ahorita en este momento. Sí, pero eso no quiere decir que sean los mismos No son los votantes. mismos votantes, ¿no? Porque además hay más Entrada. votantes y hay cambios, ¿no? Incluso, si sumas al PRD y a Morena, estaría en la contienda con el PAN por el segundo lugar. Sí, claro. O sea, sí hay un jalón ahí. Entonces, las lecturas son muchas, pero el PRI sigue en primer lugar. Ahora, para mí el verde entra de los votos de apoyo a Peña. Sí entra. Sí. ¿Ustedes? O sea, ahí- tú le crees a Manero. No, yo no creo Madero. Bueno, sí le creo Madero, claro. No, cuando- yo creo que son cuando votantes dice que es independientes. parte Hay de- un traslape de electorado, ciertamente comparten electorado PRI verde en el sentido de que la gente tiene afinidad por ambos partidos, digo, eso es cierto. Cuando van a la alianza. Pero también, digo, tú tienes que ver la campaña del verde, digo, es una campaña que a final de cuentas es una campaña que critica, digamos, los servicios públicos, tampoco es una campaña de partido en el gobierno. Pero también sí es una campaña de que cumple. De logros. Claro, pero, yo estoy es cumpliendo una buena- es una lo que diferenciación. prometí, ¿no? Es una buena pregunta porque en la boleta lo que tú vas a ver son mismos candidatos o candidaturas. En 250 distritos. 44, ¿no? O 250 por ahí. distritos. Pero no necesariamente, digo, y ahí a lo mejor hay una diferencia en la interpretación. Yo veo un electorado muy independiente en el verde. Quien cree que el verde es otra cosa, vota verde. Quien lo asocia con el PRI, creo que ya el verde empieza a tener problemas.
no el PRI, el verde. Ahora, déjenme preguntarles antes de irme a la pausa. En lo que están midiendo ahorita Ulises, Jorge, Roy, Francisco, lo que están midiendo, ustedes ven diario encuestas, ¿qué va a pesar más en el electorado? ¿Qué está pesando ahorita más? No qué va a pesar más. Ahorita, ¿qué está pesando más? ¿La economía, la inseguridad, la corrupción? ¿O es una combinación de todo? ¿Qué está moviendo ahorita al electorado? Es decir, me estás pidiendo una causalidad y hace un rato Por eso, pero tu feeling, lo tu que te feeling, puedo ¿no? decir es, como pocas veces hemos visto, creo yo, todos estarían, no sé si todos estamos de acuerdo, no, un ambiente sumamente negativo, o sea, Sí. hay como pocas veces 70% de economía peor, Sí. de inseguridad, como, no, es decir, como pocas veces he visto un ambiente tan negativo, Gacho. ¿no? Gacho. Y lo que me parece muy sorprendente, unas preferencias tampoco radicalmente distintas a lo que ha sido la votación histórica para el partido en el poder, ni siquiera para el PRI, Sí. en las elecciones intermedias, ¿no? O sea, ahí es donde puedes ver, bueno, entonces podría yo suponer que no hay un traslado directo de esta percepción tan negativa, o podría suponer que todavía no hay un traslado tan importante. Y eso ya me distraje, ¿no? Sí, no, pero donde sí se refleja, digo, hablamos de que las preferencias se parecen mucho a 2012, pero en realidad el porcentaje de votos que están llevando los llamados partidos emergentes es algo inédito. Digo, estamos Una registrando perfección nomás, Jorge, 25-30%. Yo me refería a 9, ¿eh? Yo me refería a 9, porque hay que comparar las No, por eso fue 18-19% con... de que tuvieron los partidos emergentes Pues en nada más 2009. para aclarar, era Ahorita 9, andamos en 30. lo que hay que comparar es contra las intermedias, nada Sí. más, ¿no? O sea, bueno, antes de irnos sí hay un ambiente muy negativo. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué rápido tienen algo que agregar a esto? La negatividad. La negatividad. La negativa. Sí, digo que es interesante porque cuando ves a algunos activistas que dicen que hay que no salir a votar, anular el voto, es muy interesante porque lo que eso va a fortalecer es a los partidos grandes. Claro. O sea, el PRI, Cuando hablas de la el PRI, consecuencia del estado de ánimo, ¿no? En el extremo sería baja participación, que yo más bien vería enojo. Sí. O sea, vería una buena razón por la cual Morena va a crecer.